Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López, soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo y nos da gusto el poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra de nuestro Dios. Y gracias por recibirnos y gracias por dedicarle el tiempo a este video. Y pues qué lástima que el viernes de antepasado no pudimos reunirnos. Hacía mucho frío, bastante frío, pero estoy haciendo la invitación y el recordatorio para el próximo 4 de marzo, viernes 4 de marzo a las 8 de la noche. A ver si en esta ocasión sí nos es posible. Y los que son de aquí de Berea en Saltillo, pues comuníquense con el hermano Marco Tulio Garza y para ponernos de acuerdo bien en lo que se debe hacer. Y en esta ocasión quiero presentarles a una familia. Los que son de aquí, pues obviamente ya los conocen, pero ustedes que nos ven de otros lugares, quiero presentarles a la familia Laureano Bernal. Ellos son misioneros de nuestra iglesia. Brevemente les puedo decir que Fernando, pues creció aquí, nació aquí espiritualmente y nosotros llegamos en el 2009 a este lugar, a esta iglesia y pues obviamente Fernando ya era miembro activo, trabajando con los jóvenes y sirviendo a Dios de muchas otras maneras. Y entonces, en el transcurso del tiempo, llegó a esta iglesia una muchacha que venía de Zacatecas y venía para hacer su servicio social. Ella es doctora. Entonces, la recibimos en nuestra casa, estuvo viviendo con nosotros por un año, la adoptamos como nuestra hija y se trata de la doctora Elsa Bernal. Y aquí se conocieron, obviamente, ella y Fernando, y luego se casaron. Ahora tienen 3 hijos. En la fotografía solamente ven ustedes a 2, que son Josué y Fernanda. Pero ahora tienen un tercer hijo que se llama Lucas. El bebé que tienen ahí no es Lucas. Todavía no ponen fotografías de Lucas. En otra ocasión las veremos. Ellos están sirviendo a nuestro Dios en Tecash, Yucatán. En Tecash, Yucatán. Entonces, para que oremos por ellos y déjenme comenzar así, con una oración, en este caso por esta familia Laureano Bernal. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad de llegar a tu presencia. Y Señor, para pedirte por este video, por esta presentación de video, que sea de bendición para cada uno de los que tengan a bien el escucharla, el mirarla. Pero también de una manera muy especial quiero pedirte por Fernando, por Elcita, por sus niños, Josué, Fernanda y el nuevo bebé que tú les has dado, Lucas. Guárdalos, sigue usando sus vidas allá en Tecash, sigue bendiciéndoles en todo sentido. Como dijo el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Señor, que todo esto sea posible siempre en la vida de Fernando, de Elcita y de sus niños. Oramos por ellos, oramos por esta predicación de hoy, oramos por nuestra iglesia y los amigos de nuestra iglesia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, después de haber orado por Fernando y Elcita, quiero hacer un breve repaso de lo que vimos la ocasión anterior. Vimos toda la carta, primera a los Corintios, con el enfoque de corregir errores. Hay
varios errores. Yo estoy enfocando 7, pero no son los únicos. Hay varios. Y hablamos de cómo tratar con las divisiones en la iglesia. Hablamos de cómo tratar con los pecados y la inmoralidad. Hablamos de cómo tratar con las diferencias y los conflictos entre hermanos. Hablamos de cómo tratar con los problemas matrimoniales, cómo tratar con los asuntos de idolatría. Y hablamos de cómo tratar con los dones sin imponer nuestro criterio personal. Y luego, cómo tratar con las dudas y establecer una esperanza segura, enfocándonos en la resurrección. Y la necesidad de la iglesia, y por ende la iglesia de Corinto, y por ende la iglesia nuestra, la necesidad para cada uno de nosotros es someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, esto resolverá el 90% de nuestros conflictos. Y el 10% restante se trata en una terapia que llamamos discipulado bíblico. Ahora, comencemos nuestra enseñanza de hoy. Examina tu ministerio. Esto lo veremos en la segunda carta a los Corintios. Y algunos estudiosos han considerado esta carta como un manual de ministerio. Siempre que compramos un aparato sofisticado, un teléfono celular inteligente, una computadora, viene con un manual. Entonces, aquí tenemos en esta segunda carta un manual para los ministros, un manual de ministerio. Y quiero comenzar con el último capítulo, un versículo del último capítulo, y lo tienen ahí escrito en su pantalla. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué les dice Pablo estas palabras a los corintios? Pablo no está dudando de la salvación de ellos. Y obviamente su propósito tampoco es que ellos tengan dudas acerca de su propia salvación. Vamos a entender el contexto si leemos desde el versículo 2 en este mismo capítulo. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 2 y 3, que dice de esta manera. Os he dicho antes, y ahora os digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y este es el contexto. Los corintios habían sido ganados para Cristo por el apóstol Pablo. Él había comenzado esa iglesia. Y ahora llegaron los enemigos de Pablo a esa región de Corinto y les hicieron dudar de la persona de Pablo, de su llamamiento, de su ministerio, de su apostolado. Pero pues no tenían razón. Él fue el que los guió a Jesucristo. Desde el principio, desde la primera carta, Pablo les había recordado que él los había engendrado por medio del Evangelio. Ahí en el capítulo 4, primera carta, capítulo 4, versos 14 al 16, dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Fue Pablo el que les engendró por medio del Evangelio. Y también en el capítulo 9, primera carta, capítulo 9, versículos 1 y 2, les dijo estas palabras. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
Ellos eran su obra. Ellos eran el sello de su apostolado. Ellos habían sido engendrados espiritualmente por Pablo, pero ahora estaban dudando de su mentor, de aquel que les había guiado a Cristo, de aquel que les había discipulado. Y esa es la razón por la cual en capítulo 13, verso 5, les dice: examínense. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, como se dice comúnmente, está volteando la tortilla. Está aventando la pelotita a la cancha de ellos. Ellos querían examinar a Pablo. Y Pablo dice: señores, ustedes son los que deben examinarse. Ahora, el examen, como ya dije, no va enfocado a la salvación o a la seguridad de la salvación, sino más bien a la empresa de Dios, a la causa del Señor Jesucristo, al propósito de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Cuando Pablo instruye, por ejemplo, a uno de sus discípulos llamado Tito, le da instrucciones para los ancianos de la iglesia y les dice de esta manera en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe. Sanos en la fe. Examínate si estás en la fe. Examínate si tus motivaciones para servir a Dios son correctas, si son sanas, si entiendes bien de qué se trata la empresa de Dios. También en 1 Corintios, Pablo les exhortó a los propios corintios diciéndoles que debían estar firmes. Dice ahí en el capítulo 16, versículos 13 y 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Obviamente el enfoque, como ya dije, tiene que ver con la empresa de Dios, el ministerio, el servicio. Cuando Pablo y Bernabé regresaban de su primer viaje misionero, dice la Escritura en el libro de los Hechos capítulo 14 que volvieron confirmando a los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Dice el texto de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces les exhortaban a que permaneciesen en la fe. De manera que no es a Pablo a quien deben examinar o de quien deben dudar, sino tiene que ser una prueba de sí mismo. Pero no se trata del asunto de la salvación, sino del ministerio bíblico. O sea, ¿están ustedes en la fe? ¿Sí o no? ¿Están enfocados en la causa de Cristo? ¿Están enfocados en su misión? ¿Están enfocados en el ministerio que Él les ha dado? Ustedes, los corintios, son el sello de mi apostolado, de mi llamamiento. Ustedes son la evidencia de mi ministerio bíblico, porque yo los engendré por medio del evangelio. Ese es el sentido de todo esto. Pues bien, armados con este pensamiento, veamos qué podemos aprender de la segunda carta a los Corintios. Y lo primero que quiero mencionarles es el significado de la palabra ministerio. La palabra ministerio significa servicio, empleo, oficio. En el español, la palabra ministerio viene del latín ministerium y significa eso que ya dije: servicio, empleo, oficio. En el Nuevo Testamento, la palabra ministerio viene del griego diaconía. Y obviamente ya tienen ahí algo que suena conocido. Diaconía, diácono. De ahí viene nuestra palabra diácono. Entonces, ¿qué es un diácono? Es un servidor de la iglesia. Lamentablemente a veces se autoconvierten en jefes, en mandamás, pero es un servidor, así como el pastor es un servidor, así como el misionero, el evangelista. Somos
servidores de Dios. De manera que un ministro es una persona que sirve a Dios. Ahora, muchas veces decimos que ministerio implica Biblia y gente, y es correcto, porque servimos a Dios instruyendo con la Biblia a la gente que quiera aprender. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Corintios, examina tu ministerio. ¿Cómo anda tu ministerio? Y lo primero que quiero mencionarles aquí es el ministerio de la consolación. ¿Cómo andamos en ese ministerio? Los capítulos del 1 al 4 enfocan el ministerio de la consolación. Los capítulos del 1 al 4. El capítulo 1 comparte Pablo con los corintios que había experimentado algunos peligros y sufrimientos. Les habla de esos peligros, pero su propósito no es quejarse de los peligros o sufrimientos, sino mostrarles que Dios siempre nos consuela con un propósito misional, que podamos consolar a otros que se vean en la misma situación. Miren cómo dice, comenzando aquí en el versículo 3. Estamos en 2 Corintios, comenzando en el capítulo 1 y ahora el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De manera que los sufrimientos, los problemas, tienen el propósito de que Dios nos consuele. Y Dios nos consuela con un propósito misional, para que podamos consolar a otros. Ahora, otra razón por qué Pablo comparte estos peligros, estos sufrimientos que había tenido, era enfocarlos en el cuidado de Dios y en sus promesas, para que Dios reciba la mayor honra, la mayor gloria. Miren cómo dijo en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son sí, amén, para que Dios reciba la gloria. Avanzamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 se puede ver el amor de Pablo y su actitud de humildad manifestada obviamente hacia los corintios. Allí en el versículo 4 es donde podemos ver su amor, porque así lo expresa. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí se ve el amor, pero también se puede ver su humildad asombrosa al darles instrucciones de amor y restauración hacia el ofensor fornicario. Ahora, antes de comenzar la lectura de este verso 7 que tienen ahí enseguida, hay que recordar, en el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 5, primera carta, capítulo 5, Pablo trata un caso de un hombre que tenía como amante a su madrastra. Un hijastro y su madrastra tenían relaciones incestuosas. Y entonces la iglesia no sabía qué hacer, le preguntaron a Pablo y Pablo les dio instrucciones específicas. Pero ahora han pasado varios meses y aquel hombre se arrepintió, se alejó de ese pecado incestuoso y está verdaderamente arrepentido, pero la iglesia no sabe qué hacer. Y entonces, en esta segunda carta, Pablo aprovecha para decirles, señores, hay que perdonarle, hay que amarle y hay que restaurarle. O sea, no le aplican la ley de Moisés, le aplican la ley de Cristo. Ya sabemos, los carnales, lo primero que harán será criticar y expulsar al ofensor. Pero la Biblia dice
¿qué es lo que debemos hacer? Miren aquí ahora sí, comenzando en el verso 7. Estamos en el capítulo 2, segunda a los Corintios. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Os ruego que confirméis el amor para con él. Y esa era la instrucción de Pablo, siempre considerando la cultura, siempre considerando de una manera sensible la situación de cada persona. Y ahora llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, este capítulo tiene que ver con la vida transparente y llena del Espíritu que deberá caracterizar a los líderes espirituales, o sea, a los ministros. Esta es una carta de ministerio, a los que ministran las cosas de Dios. La transparencia se deduce del hecho de que no debería ser necesaria la carta de recomendación. Miren cómo dice ahí en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Hay que recordar que estamos leyendo una carta del primer siglo, actitudes del primer siglo. No estoy diciendo que olvídate de las cartas de recomendación para tu trabajo o lo que sea, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de cómo debiera ser el corazón, el espíritu de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Entonces, nuestra vida debe ser transparente. Lo que ven es lo que hay. No hay más. Ahora, a partir de este capítulo 3, leyendo en el versículo 6, podemos ver la palabra ministerio. Y a partir de aquí se usa varias veces. 14, ustedes las buscan en su casa. Déjenme leerles el versículo 6. Dice de esta manera: el cual asimismo nos hizo ministros. Somos ministros de Dios. Y dice allí, ministros competentes. El versículo 5 dice que la competencia viene de Dios. Dios es el que nos capacita. Dios es el que nos hace, como dice aquí, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Todo nuestro ministerio, todo nuestro servicio deberá ser para darle la gloria a Dios y para reflejar su imagen en nuestro ser. Miren lo que dice en el verso 18, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese debe ser siempre el propósito de nuestro ministerio. Y la gente debe ver esa transformación de gloria en gloria. De manera que nuestra vida debe reflejar la gloria de nuestro Dios. Y ahora llegamos al capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 16. Lo tienen ahí en su pantalla. En este capítulo 4, Pablo le recuerda a la iglesia que cualquier sufrimiento que enfrentemos siempre será temporal. El dicho común dice, no hay mal que dure 100 años. O sea, comparado con la eternidad, siempre será temporal. Pero también dice que nuestro enfoque deberá ser en lo glorioso y eterno. Cabe recordar aquí y mencionar que Dios no es el que causa el sufrimiento. Dios no produjo esta pandemia. Nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su control, pero no es propiamente que Dios produzca el cáncer que estás sufriendo o cualquier otra enfermedad. Todo esto viene por causa del pecado de manera general. Cuando Adán pecó, todo se corrompió, todo el planeta quedó corrompido. De manera que nuestra interacción con el pecado es lo que nos hace sufrir algunas cosas. Sin embargo, Dios
siempre puede aprovechar nuestro sufrimiento para propósitos misionales. Vamos a ver qué dice, comenzando en el verso 16. Por tanto, no desmayamos con cualquier sufrimiento, incluyendo esta pandemia de hoy. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo esto, todos estos 4 capítulos son para enfocarnos en el ministerio de la consolación. ¿Cómo anda tu ministerio? ¿Cómo andas específicamente en este ministerio de la consolación? Y ahora avanzamos al capítulo 5 para hablar un poquito del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Lo primero que vemos en este capítulo 5 es que Pablo continúa enfocándonos en lo eterno, usando la ilustración de una morada terrenal, del tabernáculo, de la tienda de campaña donde la gente vivía, y haciendo la aplicación a nuestro cuerpo físico. Nosotros, que somos un alma viviente, vivimos dentro de esta morada terrenal, dentro de esta morada temporal que se llama el cuerpo físico. Vamos a ver qué dice el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa eterna. Cuando este cuerpo llegue a su fin, por morir y deshacerse, hacerse polvo, Dios nos dará un cuerpo nuevo. Así es su promesa en la palabra. Ahora, en los versículos del 2 al 10, los leen en su casa, no los vamos a leer aquí. Pablo hace la aplicación y el contraste entre la morada terrenal y la morada eterna. La morada temporal y la eterna. La morada física y la eterna. Dice en el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, mientras estoy en este cuerpo físico, ¿qué debo hacer? Agradar a Dios. Procuro agradarle. Una vez que esté en su presencia con el cuerpo nuevo, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. O ausente de Él o presente con Él, procuramos serle agradables. En el versículo 18 dijo estas palabras: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El enfoque aquí es nuestra prioridad. Ahora, yo estoy dándoles solamente el versículo 18 porque es el que habla de el ministerio, pero en realidad deben leer antes. Pero el punto es que esta es nuestra prioridad. Dios nos puso en esta tierra para, no solamente para salvarnos, sino para reconciliar a otros con el Señor Jesucristo. Y qué tremendo que es esta pandemia. Nos ha paralizado, esta pandemia nos ha, pues sí, no sé qué otra palabra usar, nos ha paralizado, porque ahora ya no vamos a la casa de nuestros hermanos a tomar café con ellos, a orar con ellos, no permitimos que ellos lleguen, los recibimos en la puerta. En el templo, mucha gente ya no está viniendo al templo, ya no está yendo a los templos, no solamente hablo de aquí, sino de cualquier otro. ¿Por qué? Por la pandemia. No queremos contagiarnos. A veces algunos decimos, bueno, no queremos contagiar a los demás, pero la realidad es que somos nosotros los que tenemos miedo de que alguien nos contagie.
¿Cómo vamos a desarrollar así el ministerio de la reconciliación? Si no salimos, si no vamos con la gente. Ahora, debes tener cuidado, no estoy diciendo que deseches las precauciones y todo eso, no, de ninguna manera. Vacúnate, usa tu cubrebocas, usa el gel sanitizante, etcétera, pero cumple tu ministerio. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahora llegamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, después de hablarles de los conflictos, de los problemas, en los versículos 1 al 13, los leen en su casa, Pablo les motiva y les estimula para vivir estándares más altos. En los versos 14 al 18, solamente vamos a leer 17 y 18, pero en estos versículos Pablo les presenta un estándar más alto. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo que el judío estaba obligado a llevar carga por 1 milla? Si tu enemigo te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. O sea, estaba marcada 1 milla, el judío tenía que llevar la carga y hasta allí, punto. Pero Jesús les dio un estándar más alto. Ve 2 millas. La primera por obligación y la segunda porque estoy siguiendo la ley de Cristo. Y de esto se trata, de vivir estándares más altos para la vida cotidiana. Un estándar más alto de pureza, un estándar más alto de amor, un estándar más alto de todo. Miren cómo dice aquí en el verso 17 y 18, estamos en el capítulo 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí estamos enfocando un estándar más alto de santidad, de santidad. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dijo, ustedes oyeron que se ha dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ellos se cuidaban de no adulterar físicamente, pero ¿qué con la lascivia? ¿Qué con las miradas sensuales, lasciviosas? Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Es un estándar más alto, el que pide el Señor Jesús. Y ahora llegamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7, Pablo vuelve a mencionarles algunos de sus problemas y sufrimientos, pero lo que Pablo hace aquí es enfocar el gozo que experimentó cuando los corintios recibieron la carta, dándose cuenta de sus sufrimientos, dándose cuenta de todo, pero recibieron la carta donde Pablo les amonestaba. Y lo que causó gozo en la vida de Pablo fue su actitud de arrepentimiento. Miren cómo dice, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Será interesante que lean despacio la carta. De hecho, una manera que un servidor aprendió, una manera personal que aprendí hace muchos años para sacar mayor provecho es escribir, transcribir. Agarro un cuaderno, agarro mi Biblia y empiezo a transcribir, respetando cada signo de puntuación. Y van a sacar bastante provecho. Y una de las cosas que podemos enfocar aquí es la motivación correcta, el amor a Dios, el objetivo correcto, darle al Señor toda la gloria. Estamos considerando esta segunda carta a los Corintios bajo el tema de cómo anda tu ministerio.
Y les he dicho que los capítulos 1 al 4 enfocan el ministerio de la consolación. Los capítulos 5 al 7 enfocan el ministerio de la reconciliación. Y ahora los capítulos 8 y 9 enfocan el ministerio de la generosidad. ¿Cómo andas en este ministerio de generosidad? Dice en el versículo 1, estamos ahora en el capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios. Y en este capítulo 8, lo que Pablo hace es usar el ejemplo de los macedonios para enseñarnos acerca de la generosidad. Leamos qué dicen los primeros 3 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, aparte de pobreza, estaban siendo perseguidos y atribulados. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, no solamente eran pobres, sino eran profundamente pobres. Su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En este capítulo, Pablo usa a estos macedonios para darnos un ejemplo de generosidad. Pero también Pablo nos enfoca en la razón por qué debemos ser generosos. ¿Por qué debemos ser generosos? Y vamos a ver aquí comenzando en el versículo 10. Dice de esta manera: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Estoy leyendo del capítulo 9. ¿Qué dice que hará? Va a proveer, va a multiplicar vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, Dios es glorificado con mi actitud de generosidad. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en cierta ocasión estaba sentado exactamente donde se ponían las ofrendas? Y dice la Biblia que veía que muchos ricos daban mucho, hasta que vino una viuda pobre y echó 2 moneditas, 2 blancas, y Jesús le dio una lección a sus discípulos diciendo: esta ha dado más que todos ellos. Señor, ellos dan mucho dinero, ellos dan de lo que les sobra, dijo el Señor Jesús. Ella ha dado todo lo que tenía. O sea, abundó en riquezas de su generosidad. Ese es el ejemplo de los macedonios. Sigo leyendo el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Muchas acciones de gracias. Con nuestras ofrendas misioneras, y ustedes conocen a nuestros misioneros, ellos siempre oran por ustedes. Oran específicamente diciendo: Señor, gracias, gracias a ti, porque tú eres el que pone en el corazón de la gente el ofrendar con generosidad para la obra misionera. Abunda en muchas acciones de gracias. De manera que los discípulos macedonios son un verdadero ejemplo para todos en todas las edades. Aprendemos con ellos que la gente que menos tiene es la más generosa. Lamentablemente así es. Ahora, Dios no necesita nuestro dinero, pero su plan, su propósito es conformarnos a su imagen. Por ejemplo, todos sabemos y todos decimos que Dios es amor. Y una de las metas y propósitos de Dios es poner amor en nuestra vida. Porque Dios es amor, que nosotros también tengamos amor. El amor de Dios. Dios ama a todos sin distinción. Dios ama a todos por igual, a ricos, a pobres, a buenos y a malos. Y Dios quiere que ese amor esté también en nuestra vida, en nuestro corazón. De esa manera nos conformamos a su imagen.
bien. Dios es un Dios generoso. Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre ricos y pobres, sobre cualquier grupo étnico. Dios quiere que seamos generosos. La generosidad obviamente tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué debo ser generoso? Porque tengo un Dios generoso. Porque debo conformarme a su imagen. Estamos hablando de la segunda carta a los Corintios, de cómo anda tu ministerio. Y les he dicho que los capítulos 1 al 4 enfocan el ministerio de la consolación. Los capítulos 5 al 7 enfocan el ministerio de la reconciliación. Y los capítulos 8 y 9 enfocan el ministerio de la generosidad. Veamos ahora el ministerio de la lucha espiritual. La verdadera lucha espiritual, Pablo lo dijo en Efesios, no es contra sangre y carne. Es contra huestes espirituales de maldad. En los capítulos 10 y 11, Pablo enfoca algunos ataques contra su persona. En el capítulo 10, Pablo nos muestra que los ataques físicos muchas veces son manifestaciones de una lucha espiritual más profunda. No todos los ataques físicos que hay contra mi persona son ataques espirituales, son ataques demoníacos. No puedo decir eso. Pero lo que aprendemos en esta carta es que algunas veces o muchas veces esos ataques físicos en la superficie encierran un ataque espiritual, un ataque demoníaco. Vamos a ver qué dice aquí en el versículo 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está hablándoles de los ataques físicos, los ataques contra su persona. Pero dice, señores, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. O sea, nos está dando a saber que hay un ataque espiritual más profundo, que en realidad es un ataque contra Satanás y sus demonios. Por esa razón, cuando en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección, dice, en Éfeso batallé contra fieras. Imagínense. Ahora, avanzamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11, Pablo hace la aplicación práctica de los conflictos que ha enfrentado, reiterando que hay una lucha espiritual bajo la superficie. Por ejemplo, en el versículo 4, les advierte contra falsos maestros. Déjenme leer desde el verso 3. Dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente, obviamente Satanás, está hablando de ataques físicos, pero dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los judaizantes siempre estaban ahí a la orden del día, tratando de engañar a los gentiles. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, estas palabras las dijo en Gálatas, pero aquí las está diciendo en Corintios, 2 Corintios 11, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero dice, señores, es una lucha espiritual. El principio es que los conflictos físicos algunas veces ocultan conflictos espirituales. Ahora, en el capítulo, en el versículo 12, aquí mismo, versículo 12, noten lo que dice.
Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ataques físicos muchas veces ocultan ataques espirituales, ataques satánicos, ataques demoníacos. No se trata de oír que se arrastran las cadenas o de ver fantasmas o brujas, cosas así. No, Satanás va a venir con saco, con corbata, con camisa blanca, hablando en el nombre del Señor, pero desvirtuando el Evangelio, engañando a la gente. Ahora, en el capítulo 12, y ahí tenemos el primer versículo, lo vamos a leer en un momento. En el capítulo 12, Pablo describe un encuentro personal que tuvo con Dios, pero que resultó en lo que él llama un aguijón en la carne, y esto para prevenirlo de su orgullo personal. ¿Y de qué se trató esa visión? Nadie la sabe, nadie lo sabe, ni siquiera Pablo. Miren lo que el propio Pablo nos dice al respecto. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cómo fue, Pablo? ¿Fuiste arrebatado físicamente? No lo sé. ¿Fuiste en una visión? No lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Qué tremendo! Imagínense. En la Biblia podemos ver el primer cielo, nuestra atmósfera, donde vuelan los pajaritos y los aviones. Podemos ver el segundo cielo, la zona astral, donde están las estrellas, los planetas, las galaxias. Eso es el segundo cielo. Y luego el tercer cielo. Y ahí es donde está la morada de Dios. Y dice Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y para que no se envaneciera, para que no se llenara de orgullo, dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, les explico el contexto, lo leen en su casa. Los versículos anteriores, dice Pablo que Dios le dio un mensajero de Satanás que lo abofeté, para que no se enaltezca sobremanera. Pero al final, ahora sí, el verso 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había pedido 3 veces que Dios le quitara ese aguijón en la carne, y el Señor le dijo que no. Mi gracia será suficiente para ti. Este pasaje es una clave que nos ayudará a enfrentar nuestros conflictos, sean conflictos físicos, sea un ataque demoníaco, sea una lucha espiritual, sea la pandemia, el COVID. Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. Señor, quítame este cáncer, mi gracia es suficiente para ti. Señor, que ya se acabe la pandemia, el COVID, mi gracia será suficiente para ti. Solo hay que creerle a nuestro Dios. Y así terminamos en el capítulo 13, leyendo el versículo 5 nuevamente. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, al leerlo despacio, leyéndolo aquí en su casa, Pablo les habla de algunos planes que él quisiera realizar en el futuro,
una tercera visita para ellos y les da esta exhortación, aparte de que termina con saludos y todo eso, ¿verdad? Pero les dice, señores, examínense si están en la fe. No habla de la salvación, habla de la empresa de Dios, habla de la misión de Dios. Ese es el enfoque. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De esta manera hemos hablado de examinar tu ministerio, porque este es un manual de ministerio. ¿Cómo anda tu ministerio de consolación? ¿Estás solamente quejándote o estás consolando a otros con los sufrimientos que tú has tenido? ¿Cómo anda tu ministerio de reconciliación? ¿Estás recluido en tu casa, escondido por la pandemia? ¿O te arriesgas para salir y compartir el evangelio con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos? ¿Cómo andas en tu ministerio de generosidad? ¿Estás cumpliendo con lo que prometiste a Dios en algún momento? La Biblia dice que nuestras ofrendas glorifican a Dios, que recibe Dios muchas acciones de gracias por nuestra actitud de generosidad. ¿Y cómo andas en tu ministerio de lucha espiritual? No importa con quién tengas problemas, no importa quién te ataque, siempre sabe que algunos de esos ataques son demoníacos. No todos. Sin embargo, Dios dice, mi gracia será suficiente para ti. De manera que examina tu ministerio. Examínate si estás en la fe, si estás enfocado en la empresa de Dios, si estás enfocado en la misión de Dios, reconciliando a otros, porque esa es la meta de Dios hasta que Cristo venga. Júntate con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Analicen lo que Dios ha dicho en esta ocasión en la segunda carta a los Corintios. Oren por nuestros misioneros, oren por Fernando Laureano y Elcita Bernal y sus niños. Que Dios les bendiga.